Hola mis queridos estudiantes de precálculo. Estoy un poquito informal hoy. Vamos a hacer la corrección del parcial 3, así que ¡vamos! Vamos a ver cómo se debía contestar en nuestro parcial de precálculo, nuestro parcial 3. La primera pregunta pone dos funciones, f de x igual a 3 sobre x y g de x igual a raíz de x menos 1. Y nos pide en A que hagamos esta composición y en B que hagamos esta. Empecemos por A. H de x igual f compuesta g de x, que quiere decir f de g de x. Eso pues por supuesto quiere decir f, y como g de x es raíz de x menos 1, pues queda así. Y ahora a raíz de x menos 1 le aplicamos esta definición y nos queda 3 dividido por raíz de x menos 1. Esa es la compuesta. Pero tenemos que hallar su dominio. Para eso pues tenemos que exigir que lo que está debajo de la división sea diferente de 0. Y al mismo tiempo tenemos que pedir que lo que está dentro de la raíz sea superior o igual a 0. Eso pues implica obviamente que x menos 1 sea superior estrictamente a 0, es decir, que x debe ser superior estricto a 1. Así que el dominio de h es todos los números superiores a 1 sin contar el 1, es decir, abierto en 1 hasta infinito. Esa es la respuesta a la A. Ahora la B. K de x es g compuesta f de x, es decir, g de f de x, es decir, g, como f de x es 3 sobre x, es g de 3 sobre x. Y como g es raíz, entonces es raíz de 3 sobre x, todo eso menos 1. Esa es la compuesta. Pero también tenemos que hallar su dominio. Para el dominio tenemos que se cumpla que 3 sobre x menos 1 tiene que ser superior o igual a 0, y al mismo tiempo, como x está en una división, x tiene que ser diferente de 0. La primera hay que hacer la operación y nos queda arriba 3 menos x todo dividido sobre x debe ser superior o igual a 0. Entonces hacemos el cementerio y en el cementerio ponemos obviamente como uno de los valores a 0 y otro de los valores a 3. Pensemos en un número anterior de 0, como por ejemplo menos 2. Entonces arriba nos queda positivo y abajo nos queda negativo para un gran total de negativo. Ahora pensemos en un número entre 0 y 3, como por ejemplo 2. Entonces 3 menos 2 nos queda positivo y 2 positivo para un gran total de positivo. Finalmente pensemos en un número mayor que 3, como 4. Entonces arriba nos queda negativo y abajo nos queda positivo para un gran total de negativo. Entonces, como tenemos que coger los superiores iguales a 0, tenemos que coger todos estos. Ahora, el 3 sí lo podemos coger, pero el 0 no lo podemos coger porque el 0 está en una división y ya habíamos dicho que tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, el dominio de la función k es igual al intervalo abierto en 0 y cerrado en 3. Una pregunta, digamos que de término medio de dificultad.
Espero que la hayan hecho bien todos. Vámonos con la segunda. En la segunda nos piden considerar la función g de x igual a 1 menos x al cuadrado si x es menor que 1 y menos raíz de x menos 2 si x es superior o igual a 2. Y nos piden que hagamos su gráfica. Entonces vamos, para hacer la gráfica, hagamos unos hermosos ejes aquí. Este y este. ¿Sí? Y pongamos, digamos que aquí queda el 1. Y aquí queda el 2. Y aquí queda el 1. Aquí este es el eje Y, este es el eje X. Bueno, la primera parte, que es válida solamente para x inferiores a 1, es decir, en esta parte, es una parábola. Es decir, tenemos que pensar en algo como y igual a x al cuadrado, que como sabemos su forma es así, ¿sí? X y Y, y pasa por los puntos 1, 1, 0, 0 y menos 1, 1, ¿de acuerdo? Pero esa parábola, ¿qué le pasó? Primero que todo quedó volteada y luego se subió en 1. Por lo tanto, va a tener que pasar por este punto, por acá, pero como no es igual a 1, la x este es abierto. Y la parábola está volteada y es así. Entonces hasta ahí llevamos eso. Para hacer la otra, pensemos en raíz de x. Para raíz de x, ustedes ya lo saben, la gráfica es simplemente así, pasa por 0, 0, 1, 1 y es la mitad de una parábola. Esto es y igual raíz de x. Pero, como dice menos raíz de x menos 2, lo que hay que hacer es desplazar esta gráfica en 2 unidades a la derecha y voltearla. Por lo tanto, pasa por acá y aquí, y se hace la parábola hacia abajo. Y esto que acabamos de hacer, por lo tanto, es la gráfica de y igual g de x. Y con esto contestamos la pregunta A. También nos piden que digamos el dominio y el rango. Bueno, tal vez no es A y B, pero nos piden también dominio y rango. Entonces, el dominio de la función g es la proyección de la curva roja en el eje X. Por lo tanto, es de menos infinito hasta 1 sin incluir el 1, unido del 2 incluyendo el 2, o sea, cerrado en 2, hasta infinito abierto. Y esa es la respuesta del dominio. Ahora, en cuanto al rango, el rango lo obtenemos proyectando la curva sobre el eje Y. Claramente todos los puntos inferiores a 1 en Y tienen una proyección. Y el 1 también, porque la parábola de 1 menos x al cuadrado, cuando x es igual a 0, sí pasa por 1. Por lo tanto, el rango es menos infinito hasta 1, incluido el 1. Y así terminamos con la pregunta número 2. Vámonos con la 3. En la 3, en esta sí hay A, B, C y D. Bueno,
nos piden considerar f de x igual a 3 más 2 a la x menos 2. Y en la A tenemos que hacer la gráfica. Entonces hagamos aquí la gráfica, hacemos un par de hermosos ejes, ¿sí? Así. X y Y. Y la gráfica en la que debemos pensar es en la gráfica de 2 a la X. Voy a hacer aquí en pequeño. 2 a la X, ya sabemos que pasa por el punto 0, 1. Y ya la hicimos en una clase, entonces sube así. Esto es y igual a 2 a la X. Muy bien, pero se corre 2 unidades a la derecha y se sube en 3. Por lo tanto, es importante que consideremos el punto ahí 2 y aquí 3. 1, 2 y 3. Aquí en 3 debemos hacer una horizontal que nos va a servir de asíntota. Ahí está. Y ahí, pasando por el punto 1, 4, perdón, no 1, 4, 2, 4, es por donde pasa esa gráfica y entonces es así porque se corrió 2 unidades a la derecha y sube. Y ahí esta parte es y igual a f de x, es decir, a 3 más 2 a la x menos 2. Y con esto queda contestada la pregunta A. En la B nos piden determinar si es una función 1 a 1. Y claramente lo es, porque si trazamos una horizontal, ¿sí?, no la va a cortar a la curva más de una vez. Entonces sí es 1 a 1, sí es 1 a 1, por el criterio de la horizontal. Pongamos abreviadamente así, por horizontales. Bueno, en la C nos piden que hallemos, como es una función 1 a 1, que hallemos la inversa. Para eso escribimos y igual a 3 más 2 a la x menos 2 y despejamos x. Entonces queda y menos 3 igual a 2 a la x menos 2. Aquí empleamos logaritmos en base 2 en ambos lados y nos queda logaritmo en base 2 de y menos 3 igual a logaritmo en base 2 de 2 a la x menos 2, por lo tanto nos da simplemente x menos 2. Y para terminar queda logaritmo en base 2 de y menos 3 más 2 igual a x, ¿sí? Lo volteamos y le cambiamos las variables x por y por x y nos queda y igual logaritmo en base 2 de x menos 3 todo más 2. Y esa que estamos escribiendo pues es f a la menos 1 de x. ¿De acuerdo? Y en D nos van a pedir que hagamos la gráfica de esta. Bueno, sabemos que debe ser la imagen simétrica respecto de la recta y igual a x, que la puse aquí en líneas punteadas. Este punto importante es el punto 2, 4, entonces nos va a quedar 4, 2. ¿Dónde queda 4, 2? Pues queda aquí 3, 4 y 2. Pues aquí. Pasa por ahí. Y ahora, antes hicimos una vertical en y igual a 3, ahora hacemos una
perdón, antes hicimos una horizontal en y igual a 3, ahora hacemos una vertical en x igual a 3. Y teniendo esa como asíntota, pero es una asíntota ahora vertical, la gráfica va a ser así. ¿Sí o no? Y esto es y igual a logaritmo en base 2 de x menos 3 todo más 2. Y ahí termina nuestro punto 3, porque esta era la parte D. Muy bien, vámonos con el punto número 4. Hasta ahora todas las preguntas han sido término medio, y yo creo que esta también. Es un problema. El beneficio energético B que obtiene una bacteria depende del tiempo T que gasta en su alimentación y está dado por la ecuación B de T igual 8 más 32T menos 8T cuadrado. Nos piden lo siguiente: completando cuadrados y haciendo la gráfica de una parábola, halle el tiempo que le proporciona el mayor beneficio energético, por supuesto, a la bacteria. ¿Sí? Entonces, yo haría lo siguiente. B de T es igual a 8 más 32T menos 8T cuadrado. Ordeno esto de una forma más bonita. Menos 8T cuadrado más 32T más 8. Lo ordeno como un puro polinomio en la variable T. Ahora factorizo el menos 8 en los dos primeros. Entonces me queda T al cuadrado menos 32T todo más 8. ¿Sí? Ah, no. Este no es 32. Este pues es 8 por 4, 32. Este es un 4. Me equivoqué. Y ahora completo cuadrados. Menos 8, factor de T cuadrado menos 4T. Y este menos 4 lo divido por 2, me da menos 2, lo elevo al cuadrado, me da 4 y lo sumo aquí dentro del paréntesis. Más 8, pero pues en realidad no he sumado 4, lo sumé dentro del paréntesis, pero en realidad es 4 por menos 8, menos 32. En realidad resté menos 32, por lo tanto tengo que sumar 32. Y finalmente me da que B de T es igual a menos 8, factor de T menos 2 todo al cuadrado, más 40. Upa, me equivoqué. Disculpen que no subí la hoja. Bien. B de T es igual a menos 8, factor de T menos 2 todo al cuadrado, más 40. Hagamos la gráfica. Para hacer esa gráfica, primero hacemos unos hermosos ejes. En este caso los ejes son, el horizontal es T y el vertical es B, del beneficio energético. En B, como tenemos que llegar hasta 40, pues mejor escojamos esta escala, una escala así, de 20 en 20, digamos así, 20, 40. Y en T, que es el tiempo, no sé, podría ser en horas o en días, no sé. Ponemos 1, 2, 3. Aquí escogemos una escala de esta manera. Es decir, que 1 está representado por esta distancia, mientras que en el eje B, por la misma distancia o más o menos la misma, da 20. Obviamente que la parábola está trasladada 2 unidades a la izquierda y se sube en 40 y es hacia abajo, o sea que es esta, va hacia abajo. ¿Cómo podemos hacernos la idea en esta gráfica con estos escalas? Otro punto para saber qué tanto se abre o se cierra hacia abajo. Pues es fácil, si nos imaginamos que el tiempo sea 0, o sea, cuando t es igual a 0, aquí nos da menos 2 al cuadrado, que es 4.
4 por menos 8 nos da menos 32. Menos 32 más 40 nos da 8. O sea que va a pasar aquí está el 10, entonces que más o menos por acá. Y la gráfica sería así, hacia abajo. Y esa gráfica sería la gráfica de B igual 8 más 32t menos 8t cuadrado. Y con esto podemos contestar la pregunta que nos hacen. Se entiende que el tiempo que le proporciona el mayor beneficio es cuando t sea igual a 2. Y el mayor beneficio va a ser 40. Porque este es un máximo de esa parábola. Muy bien. Y vámonos con la última pregunta, que es una ecuación exponencial. Tal vez esta pregunta sí es un poquito difícil porque toca tener un poco de suerte para que a uno se le ocurra lo que hay que hacer. Bueno, x al cuadrado por e a la x más 4 por raíz de e igual a x al cuadrado por raíz de e más 4e a la x. A mí lo que se me ocurre es poner todo a la izquierda y nos queda x al cuadrado e a la x. Pongo el otro que tiene x al cuadrado, entonces me queda menos x al cuadrado raíz de e. Ahora pongo este menos 4e a la x y me queda faltando este más 4 raíz de e igual a 0. Así que todo quedó en el lado izquierdo y lo ordené de cierta manera porque quiero factorizar por agrupación los dos primeros. X al cuadrado factor de e a la x menos raíz de e. Y los dos últimos, menos 4 es el factor común de ¿qué? De e a la x menos, porque menos con menos da más, menos raíz de e igual a 0. Ahí lo que hice fue factorizar por agrupación. Ahora veo un nuevo factor común que es e a la x menos raíz de e, factor de x al cuadrado menos 4. Eso igual a 0. Y esto finalmente se puede terminar de factorizar así. E a la x por raíz de e, factor de x menos 2 por x más 2 igual a 0. Bueno, hay tres números que multiplicados nos dan 0. Eso significa que cada uno de ellos tiene que ser igual a 0. Esto es que se tiene e a la x menos raíz de e tiene que ser igual a 0. Eso implica que e a la x es igual a raíz de e. Sacando logaritmo natural en ambos lados me da x igual a logaritmo natural de raíz de e. Y el número al que hay que elevar a e para que dé raíz de e es 1/2. Entonces x es igual a 1/2. O también se tiene que cumplir lo siguiente, que x menos 2 sea igual a 0, o sea, este otro término, lo que implica que x es igual a 2. O, para la otra solución, x más 2 igual a 0. X igual a menos 2. Entonces, la solución es x igual a 1/2 o x igual a 2 o x igual a menos 2. Hay tres soluciones. Bueno, y ahí termina. Esta era un poco más difícil.
Ahí termina nuestro ejercicio número 5. Bien. Chao, mijiticos. Espero que les haya ido bien.